Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a este culto de día viernes. Ya, Eh, ya estamos, ¿cierto? En abril, 17 de abril creo que es hoy, ¿cierto? 17 de abril. Y bueno, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este culto, a este servicio del día de hoy. De hoy me toca a mí compartir la palabra. Mi nombre es Nicolás, soy de la iglesia del pastor Juan Lescofré de Chuballante. Así es que eso, el día de hoy vamos a adorar un poco al Señor y vamos a compartir una breve reflexión. Así que les voy a invitar que primeramente podamos orar y pedirle al Señor que sea quien nos guíe en todo y quien sea que también el que habla a nuestro corazón. Dios amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias Dios por este día, Señor, en que una vez más podemos reunirnos, Señor, por medio de este medio para poder adorarte, Señor, para poder hablar de tu palabra, para poder reflexionar, Señor, y de que tú, Señor, puedas hablar a nuestra vida, Señor, de alguna manera, de que tú puedas guiarnos, Señor, en tus propósitos que son perfectos, Señor, en tus caminos que son perfectos para nuestra vida, Señor. Anhelamos ser guiados por ti, anhelamos, Señor, que tú pongas en nosotros, Señor, tu palabra, Señor, tu dirección, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque a pesar de que quizás no nos podamos juntar, Señor, eh, podemos hacerlo a través de esto, Señor, a través de este medio, Señor. Igual manera, Señor, podemos compartir de tu palabra, Señor, y gozarnos, Señor, de lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Damos gracias, Dios. Iniciamos este servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera alabanza, eh, bueno, antes de la alabanza, que enviar también un saludo a cada uno de los hermanos que están pudiendo, ¿cierto?, ver este video. Saludo a nuestros hermanos de Santiago, a nuestros hermanos de Chuballante, a nuestros hermanos de Coquimbo y, bueno, a nuestros pastores, obviamente, que también se encuentran en Coquimbo, a nuestros hermanos de Tierras Blancas. Dios les bendiga mucho en este día y, bueno, esperar que pueda ser de bendición para cada uno el tiempo que podamos tener en esta hora. La alabanza que vamos a cantar ahora se llama El Vive Hoy, así es que si puede buscar la letra, o si se la sabe, mejor todavía. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Y cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán, y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy.
lo creemos, Padre. Así creemos, Señor, que tú vives, Señor, el día de hoy. Que tú resucitaste con poder, Señor. Con poder para darnos vida, para darnos esa vida eterna, Señor. Que no merecíamos, pero aún así tú te entregaste en esa cruz, Señor. Te entregaste en esa cruz por nuestra vida, Señor. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Así es, Señor, así lo creemos, Señor. Tú vives hoy, Señor. Tú resucitaste con poder por nuestra vida, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos en esta hora, Señor. Con esta alabanza reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en favor de nuestra vida, Señor. El poder de Cristo, Señor, al vencer la muerte, Señor, resucitar con poder, en victoria, Señor, validando la Escritura. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Te adoramos, Señor. Gloria al Señor. Sin duda que Él es fiel, Él es bueno para con nuestra vida, de manera quizás inmerecida, pero aún así Él permanece fiel. Amén. Les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias en Salmo 77, capítulo 6, Salmos 77, ¿cierto? Versículo del 6 al 15. Amén. Salmo entonces 77, versículo 6 al 15. Dice así en el nombre del Señor. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, eso haré. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Bueno, el salmista, ¿cierto? En este pasaje, en este salmo leemos, ¿cierto? Seguramente el salmista estaba atravesando por un tiempo quizás más complejo dentro, ¿cierto?, de su vida, donde de su corazón nacía esta inseguridad, ¿cierto? De que si acaso Dios se acordará aún, ¿cierto?, de su misericordia. Probablemente hoy nosotros lo podemos ver reflejado, ¿cierto?, por esta situación que estamos viviendo hoy, por temas, ¿cierto?, de este virus, ¿cierto?, que afecta a nivel mundial. ¿Tendrá Dios misericordia aún? Probablemente el salmista estaba en una situación muy compleja. Por eso en su corazón, ¿cierto?, nacía y saltaba esta duda, Señor, ¿cierto?, esta inseguridad de que si acaso la misericordia del Señor aún permanecía. Si acaso a lo mejor el Señor se había encerrado, ¿cierto?, en su ira. Si acaso a lo mejor Dios se había olvidado. ¿Sí? Parece cierto que estaba atravesando por alguna crisis. ¿Cierto? Necesitaba tener seguridad de esto. Entonces, cuando dice, ¿cierto?, menciona lo que ya leímos, ¿cierto?, de que si acaso Dios va a desechar, ¿cierto?, su misericordia, ¿cierto? Pero después de esta parte,
menciona algo súper importante, ¿cierto? Que eh, está en el versículo 10. Dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, ¿cierto? Sí, y como que confirma, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, es interesante cómo pasa, ¿cierto? De esta duda, ¿cierto? De esta inseguridad de que si acaso Dios aún permanece en su misericordia. Después dice, "Mm, parece que esa inseguridad es mía, ¿cierto? Parece que eso nace de mi corazón. Y dice, enfermedad mía es esta. Mejor, ¿cierto? Me acordaré de qué? De las obras, dice, de las obras de Jehová. Dice que se va a acordar mejor, en vez de estarse preocupando de que si acaso Dios permanece aún, si la misericordia de Dios aún permanece, porque él se da cuenta que serán inseguridades de él, inseguridades humanas probablemente, dice mejor, voy a considerar las cosas que ya ha hecho el Señor, voy a considerar las obras, las maravillas del Señor, ¿cierto? Las traeré a la memoria, me acordaré de ellas. Ahora es interesante y ¿por qué lo hace? En una situación tan compleja, ¿cierto? ¿Cierto? Primero lo que hace al decir esta enfermedad mía es esta, es reconocer su error, ¿cierto? Reconocer su error de dudar de que si acaso Dios aún permanece en su misericordia, ¿cierto? Y reconoce, ¿cierto?, que esta duda viene de él. Y de inmediato, ¿cierto? Ya les mencioné, traía a la memoria, dice, mejor traería a la memoria los años a la diestra del Altísimo. Haré memoria de tus maravillas. Parece que es importante de vez en cuando mirar hacia atrás, no las cosas de ciertas malas que hicimos o buenas que hicimos, sino lo que Dios hizo en nuestra vida. Por eso dice, recordaré las obras, las maravillas de Jehová. Parece que es importante que si a lo mejor nosotros también podamos estar atravesando por, no sé, quizás alguna situación de crisis, bueno, quizás estamos viviendo una crisis a nivel cierto nacional, mundial, pero también hay crisis a veces personales, donde nosotros también nos salta esa duda, ¿será que Dios todavía tiene misericordia? ¿Será que Dios aún permanece? ¿Sí? Puede que nazcan esas dudas de nuestro corazón. Somos humanos y tenemos esas inseguridades, porque no somos perfectos, ¿sí? No somos perfectos y muchas veces pensamos que Dios va a dejar de ser fiel, que Dios va a dejar su misericordia. Y ahí en esos puntos parece que es importante recordar un poco lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha hecho en su vida, en mi vida, ¿cierto? Las maravillas del Señor y que muchas veces son muy evidentes, pero cuando estamos quizás en una situación de crisis, no somos capaces quizás de verlo o de darnos cuenta de lo que el Señor ha hecho ya, de las maravillas del Señor que ya han ocurrido en nuestra vida y que nos servirán para fortalecer nuestra fe, para fortalecerlos en tiempos en que a lo mejor estemos atravesando alguna crisis o en alguna prueba. Y aquí en esto, por ejemplo, si volvemos y miramos para atrás, por ejemplo, en la Escritura, y busquemos las maravillas del Señor, tenemos la primera gran maravilla que tiene que ver con la creación. Todo lo que nosotros hoy día podemos ver, los cielos, las montañas, los ríos, todo lo que nos rodea, es parte de las maravillas del Señor. Entonces ya podemos tener algo de qué recordarnos siempre que a lo mejor nosotros tengamos esa duda en nuestro corazón, si acaso Dios permanece aún, si acaso la misericordia de Dios permanece aún, veamos todo lo que hizo ya. O sea, las maravillas del Señor son evidentes, son evidentes. Ver todo lo que nos rodea, toda la naturaleza, como digo, las montañas a veces es impresionante ver una tremenda montaña tan alta y pensar que todo eso lo hizo Dios, lo formó, ¿cierto?, con sus manos. A veces ríos que nosotros vemos que cruzan kilómetros, el mar, todo lo que hay en el mar, todo lo que habita en el mar. O sea, es tremendo pensar en todas estas maravillas que el Señor ya ha hecho, ¿sí? Entonces es importante que si nosotros a lo mejor podamos estar atravesando un poco quizás alguna crisis, recordemos las maravillas que el Señor ya ha hecho. Recordemos lo que Él dice en su escritura, ¿sí? Y por eso que les mencionaba que si bien este tiempo podemos percibirlo quizás un poco más difícil, no debemos olvidarnos, perdón, de las grandes cosas que ha hecho el Señor, ¿cierto? Que ya ha hecho. Salmos 40, Salmos 40, capítulo 40, versículo 5,
menciona algo también muy importante que tiene que ver con esto. Salmo 45 dice: Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Sí? Es como lo que mencionábamos anteriormente. Las maravillas del Señor son demasiadas, son muchas. Y el salmista aquí lo reconoce. Has aumentado, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos. Dice, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Sí? O sea, son demasiadas las cosas que el Señor ha hecho en favor de nuestra vida, en favor de la humanidad en general. Entonces, muchas, o más bien demasiadas, son las maravillas del Señor. Y quizás aquí usted puede decir, quizás no he tenido grandes experiencias con el Señor, para recordar me refiero, ¿sí? O quizás no vivió lo mismo que vivió el pueblo de Israel, ¿cierto? No experimentó lo mismo que ellos, porque sin duda que ellos vieron primera fuente, ¿cierto? Presenciaron las maravillas del Señor, ¿cierto? Milagros, cosas que el Señor hizo. Y quizás usted dice hoy día, quizás yo no viví eso, quizás yo no puedo recordar grandes maravillas del Señor. Bueno, justamente por eso tenemos esta maravilla, ¿cierto? Nuestra Biblia. En ella tenemos muchas, pero muchas maravillas del Señor. Demasiadas. Y es como les mencionaba al principio. Recordemos lo que ya está en la escritura, por ejemplo, de la creación. Es una maravilla que está escrita aquí y que nosotros podemos comprobar con nuestra vista. ¿Sí? Y así un sinfín de otras cosas que el Señor va mencionando también en su escritura y que nosotros podemos ir leyendo, ¿sí? Leyendo y recordando, ¿sí? De lo que el Señor ha hecho y de lo que el Señor dice también. Eso es muy importante. Entonces, aquí también es importante que si a lo mejor nosotros no vimos quizás como vio el pueblo de Israel las maravillas, recordemos también lo que dice en Juan 20:29. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron, perdón, y creyeron. ¿Sí? Aquí también se pone también en juego nuestra fe, de creer lo que también está en su escritura. ¿Sí? Quizá usted, por eso digo, quizá usted no lo vivió, pero sí puede creer en su escritura, puede creer en la escritura y creer que así fue, porque así fue, ¿sí? Y dice la escritura que también somos bienaventurados, los que no han visto y aún así son capaces de creer, ¿sí? Entonces, eh, debemos creer, ¿cierto?, lo que ya está en su escritura y de las maravillas que aquí se mencionan. Ahora, también podemos pensar en otra maravilla, y esta yo sé que todos los que dicen ser cristianos, ¿sí? O que han tenido un encuentro con el Señor, eh, lo han vivido, una maravilla, pero hermosa, que tiene que ver con un encuentro personal con el Señor, con el experimentar la salvación de Cristo, ¿sí? Con el reconocer a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y por qué una maravilla? Una maravilla porque nos salvó de la muerte, una maravilla porque rescató nuestra vida, una maravilla porque nosotros, por nuestra propia cuenta, no podíamos salvarnos. No había esperanza, no había nada que pudiésemos hacer, ¿cierto? Pero Cristo, en su misericordia, se entregó, vino a esta tierra, murió y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos la maravillosa, ¿cierto?, esperanza, una esperanza de vida eterna. Y esa es una de las más grandes maravillas que quizás nosotros podemos experimentar el día de hoy, la salvación de Cristo. ¿Sí? Es un milagro poder tener la salvación el día de hoy. Y solo Cristo lo hizo posible. Solo Cristo por medio de su vida lo hizo posible. Entonces aquí si retomamos un poco lo anterior, cuando el salmista menciona, dice, quizás se ha olvidado Dios de su misericordia, se ha olvidado Dios de su fidelidad. Recordemos pues las maravillas, lo que ha hecho el Señor. Recuerde pues la salvación de Cristo. Pues usted puede volver atrás a recordar el día en que Cristo rescató su vida, el día en que usted tuvo un encuentro personal con Cristo, el día en que Cristo hizo algo, cambió algo en su vida. Si a lo mejor usted está en una situación de crisis, o una situación compleja, o, o siente que a lo mejor hay dudas en su corazón, recuerda aquel primer momento, aquel bello momento en donde usted tuvo un encuentro personal con el Señor, donde su vida, donde su corazón apareció algo distinto,
empezó a ver las cosas de una manera distinta. Y era porque el Señor había empezado a obrar en su vida. Esa es una de las más grandes maravillas que yo sé que todo cristiano puede hoy volver a recordar, ¿cierto? Cuando nos encontremos en situaciones de crisis, cuando nos encontremos en situaciones complejas, podemos volver a recordar ese día maravilloso en donde el Señor comenzó a transformar nuestra vida, donde el Señor comenzó a poner esa inquietud en nuestro corazón para poder buscarle, para poder conocerle aún más y poder tener esa salvación gloriosa que viene por medio de Cristo, ¿sí? Tenemos una gran maravilla entonces, siempre a la cual podemos volver a recordar las obras, ¿cierto?, que menciona el salmista. Recordar las obras, ¿cierto?, del Señor, las maravillas del Señor. Recuerde el día en que el Señor le rescató. Y eso le doy por seguro que va a fortalecer su fe nuevamente, que va a fortalecer su corazón nuevamente, ¿sí? Porque ahí vemos de dónde el Señor nos sacó, lo que el Señor hizo con nuestra vida, para su gloria, ¿sí? Recordemos lo que, y en relación a esto mismo, en Primera de Corintios menciona algo también muy hermoso. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo del 3 al 4. Y aquí lo tengo. Primera de Corintios 15, versículo del 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está. Esa es la gran maravilla que usted puede volver a recordar cada vez que pueda haber quizás duda en su corazón eh, o alguna inquietud que pueda estar pasando. Recuerde el sacrificio de Cristo, recuerde lo que Cristo hizo, recuerde cuando Cristo transformó su vida, de cómo comenzó a transformar su vida. ¿Sí? El Señor es, su misericordia no varía, su fidelidad no varía, Él permanece siempre igual. Lo que Cristo hizo, ¿cierto? Su sacrificio y resurrección nos permitió, ¿cierto?, hoy acceder a esta salvación gloriosa. Antes no teníamos ninguna posibilidad, como yo les había mencionado, no había esperanza, pero ahora sí, la tenemos. Y creemos que somos salvos por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, eh, podemos llevar cierto poco o mucho tiempo, y aunque estemos en duda con nuestro corazón, podemos recordar esta maravilla del Señor, que es su salvación, ¿sí? Por lo tanto, ya no podemos decir como leíamos, ¿cierto?, al principio del versículo que decía que en tiempos, ¿cierto?, de dificultad, voy a recordar las maravillas, lo que ha hecho el Señor. Podemos llevar poco, mucho o poco tiempo, pero siempre podemos recordar la salvación de Cristo. Una obra gloriosa, ¿cierto? Una obra maravillosa para nuestra vida. Y ahora vamos a leer también algunas promesas que el Señor también ha dejado en su escritura. No voy a leer todas las promesas que aparecen, sino que vamos a leer solo algunas. Y la primera que vamos a buscar se encuentra en Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Otra vez el Señor también, una de sus promesas que menciona es de darnos aliento, ¿cierto? De que debemos esperar en Él, siempre, en todo tiempo, en tiempo de dificultad, en tiempo donde haya duda en nuestro corazón, esperemos en Jehová. Y Él dice que va a renovar nuestras fuerzas, ¿cierto? Y nos levantaremos como águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Una promesa del Señor hermosa que también podemos volver a recordar cada vez que podamos estar en situaciones más complejas. Luego en Isaías 41:10 menciona, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Que no haya duda en nuestro corazón que el Señor permanece fiel, que Él permanece ahí a nuestro lado. Eh, y no temamos, no temamos. Lo dice su palabra, no temas. ¿Sí? No temas, no desmayes, porque Él es nuestro Dios. Y Él nos va a sustentar
con su diestra. Él va a estar al lado de nosotros siempre. De eso no haya duda en nuestro corazón. Somos nosotros los que fallamos, somos nosotros los que nos alejamos, pero Dios permanece siempre igual. ¿Sí? Juan 11, 25 al 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Otra promesa, esta promesa, ¿cierto? Viene directamente de Jesús. Dice que Él es la resurrección y la vida. Si creemos en Él, al que esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, su salvación, su gloriosa salvación, esta maravilla tremenda que Cristo permitió, ¿cierto? Por medio de su sacrificio. Otra promesa hermosa que Cristo nos deja también. Dice que si creemos en Él, podemos tener cierto acceso a esta vida eterna. Y finalmente vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, ¿cierto? El imperio por los siglos de los siglos. Este Dios, ¿cierto? De toda gracia, que nos llamó, va a ser el quien vaya perfeccionando nuestra vida, ¿cierto? En su tiempo. Él será quien va a afirmar, quien va a fortalecer, establecer su fe, su corazón, para que usted pueda creer, ¿cierto? Con todas sus fuerzas, con todo su corazón, de que Cristo, ¿cierto? Su salvación gloriosa permanece. Eso nunca deja de ser. Su fidelidad no deja de ser. Su misericordia no deja de ser. Y probablemente el salmista sí sabía que el Señor era misericordioso, sí sabía que el Señor era fiel, pero aún así en su corazón estaba esta duda, aún así en su corazón nacía esta duda de pensar si es que realmente el Señor permanecía o no. Probablemente porque a lo mejor no veía alguna respuesta del Señor en lo que Él quería. Pero nunca debemos olvidarnos que los tiempos del Señor son perfectos. Lo que hace el Señor es perfecto. Todo tiene un propósito y todo tiene un tiempo dentro de lo que Él tiene, ¿cierto? Planificado. Y es por eso que le invito a que no dude en su corazón. En estos tiempos de crisis, no dude en su corazón. No dude. Y si a lo mejor hay algo de duda en su corazón, haga lo que hizo este salmista. Recuerde las obras del Señor. Recuerde lo que el Señor ha hecho en su vida. Recuerde las maravillas del Señor para su vida. ¿Sí? Y lo que ha hecho y lo que se menciona en su escritura. Tenemos muchas cosas para leer, para poder reflexionar, para maravillarnos al leer su palabra, ¿cierto? En donde nos relata lo que Dios mismo hizo, ¿cierto? Lo que Cristo hizo cuando estuvo por esta tierra. ¿Sí? Así es que tenemos una tremenda herramienta. ¿Sí? Una tremenda herramienta en situaciones de crisis, como la que estamos atravesando el día de hoy. Una tremenda herramienta para poder ir a ella cuando quiera. Está siempre disponible. Siempre está la escritura. Volvamos a la escritura, volvamos a recordar las maravillas del Señor si es necesario, para que nuestra fe también se pueda ver fortalecida, se pueda ver, ¿cierto?, reconfortada en tiempos donde nos podamos sentir quizás un poco más débiles. Y es por eso que les quiero invitar a que podamos cantar un hermoso himno que habla de que anhelamos estar cerca del Señor, cerca de Él. ¿Sí? Es un himno muy hermoso que voy a invitar, si es que puede buscar la letra, pueda cantarlo. El himno que se llama Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu
cerca de ti, cerca de ti, Señor. Quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Así es como queremos permanecer, Señor, cerca de ti, Señor. Que tú llenes nuestra vida, que tú llenes nuestro corazón, Señor. Que podamos tener certeza, Señor, fe en nuestra vida, Señor, de que tú permaneces, Señor, de que tu misericordia permanece, Señor, de que tu fidelidad permanece, Señor, a pesar de nosotros, Señor. Y si a lo mejor podamos tener duda en este tiempo, Señor, que podamos recordar, Señor, tus maravillas, tus obras, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, de dónde tú nos rescataste, Señor, de cómo tú nos perdonaste, Señor amado. Te damos gracias. Gracias por tu grande amor, Señor, porque es un amor inmerecido, un amor, Señor, que sin duda, Señor, viene solo de Cristo, Señor, por Él, Señor, por medio de Él y para Él, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, en favor de nuestra vida, por lo que tú has hecho, Señor, por lo que tú nos hablas, Señor, el día de hoy, Señor. Aquí si estamos, Señor, como este salmista, Señor, atravesando alguna situación compleja, si estamos afectados, Señor, en este tiempo, Señor, y quizás en nuestro corazón puedan hacer esta duda, Señor, Señor, de saber si es que a lo mejor tú permaneces, de que si tu misericordia permanece, Señor, si acaso a lo mejor es tu ira, Señor, lo que se está viendo hoy, Señor. Pero el salmista bien dice, enfermedad mía es esta, recordaré las obras, Señor, recordaré los tiempos a la diestra de Jehová. Que así podamos hacer en este tiempo, Señor. Si a lo mejor hay dudas, Señor, que podamos volver a recordar, Señor, que podamos recordar lo que tú has hecho en nuestra vida, la obra de Cristo en favor de nuestra vida, la salvación de Cristo, lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Porque, como decíamos también en esta última alabanza, en este último himno, cerca de ti, Señor, es donde queremos estar, donde queremos permanecer, Señor. Ahí es donde queremos estar, Señor. Solo cerca de ti. Solo cerca de ti, Señor. Te adoramos, Señor. Voy a invitar que última vez podamos decir cerca de ti. Cerca de ti, Señor. Quiero morar. Tu grande y tierno amor. Así nos ama el Señor. Quiero gozar. Dígale. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Amén. Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. Espero haya sido un tiempo de edificación para cada uno de ustedes en este tiempo donde podemos adorar al Señor y también poder leer su escritura y reflexionar en ella respecto a cómo debemos, ¿cierto?,
permanecer en el Señor respecto a cómo debemos enfrentar situaciones complejas, situaciones quizás de crisis, eh, recordando las obras de Cristo, recordando lo que Dios ha hecho en favor de nuestra vida. ¿Sí? Y recuerden, tenemos su Biblia donde tenemos un sinfín de maravillas que el Señor ha hecho, ¿sí? Y promesas también que menciona el Señor para afirmar nuestro corazón, para afirmar nuestra vida en este tiempo. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Espero que, como ya mencioné, que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Espero que Dios les bendiga mucho en este tiempo y sigamos, permanezcamos fieles al Señor, permanezcamos firmes, ¿cierto? Y si acaso hay dudas, volvamos a recordar la misericordia del Señor, sus obras maravillosas. Amén. Así es que Dios les bendiga mucho y bueno, ya pronto, o esperamos que pronto podamos vernos, ¿cierto? Y poder abrazarnos como lo hacíamos cada día domingo. Así es que Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Que estén muy bien.